realmente saber de semiología para saber hacer su diagnóstico. Es por eso que yo en la universidad, cuando estaba en la universidad en Univalle, en Cochabamba, la materia más cara de la universidad era semiología. Solo la materia creo que costaba $2.000 o $3.000, no me acuerdo, que era 1.800 o $2.800 la materia. Entonces, si te aplazabas en esa materia, tenías que repetir y pagar todo ese monto, aparte todo lo que te correspondiera. Carísima la materia, la materia más cara de toda la carrera, incluso casi como un año pagadas por esa materia. Entonces, tanto la importancia de la materia, ¿no? Que era la materia anual, no semestral, anual, la materia anual. Entonces, se merece ese respeto, ¿no? El que no sabe hacer una historia clínica, ustedes no, todos estamos aburridos de hacer a veces historia clínica durante la formación, internado y todo, pero es sumamente importante porque toda la vida van a realizar historias clínicas, van a hacer evoluciones toda su vida, ¿sí? Si van a ser médicos, si van a ser como médicos, ¿no? Si van a ser políticos, solamente la política, entonces no van a tener que, pero es la única forma de que se liberen de esto. Una historia clínica, ¿de cuántas partes consta? ¿De qué partes consta una historia clínica? Bien, filiación, después fuente de la historia, pero eso está en filiación, fuente de la historia, motivo de consulta, enfermedad actual, es anamnesis próxima y antecedentes la remota, examen físico, diagnóstico, ¿no? Entonces de eso no. Filiación, dentro de filiación, ¿quién? ¿Dónde vive? Ya, ¿de dónde proviene? De acuerdo a cada dato que tengamos en filiación, vamos a tener algo que interpretar, ¿no? Entonces, de acuerdo, por decir, a la procedencia de dónde viene, vamos a tener diferentes tipos de patología, ¿no? Del Valle, Chagas, que vamos a tener patologías como patologías cardíacas, intestinales, por sus Chagas que puedan proceder. Domicilio, ¿no? Domicilio, por decir, de dónde está viviendo. Hay zonas donde hay, por decir, más mosquitos que en otras, que van a tener cuadros de, como se llama, fiebre amarilla, chikungunya y demás, ¿no? ¿Qué más? Edad, ¿no? De acuerdo a la edad también vamos a saber diferentes tipos de patologías. En urología podemos poner un ejemplo, el dolor testicular en un adolescente entre los 12 a 21 años, hasta 25 años, no es lo mismo que el dolor testicular en un paciente de 50 años, porque 55 años. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque influye su desarrollo. No es lo mismo alguien que tiene 15, 25 años que pasa el transcurso de desarrollo, pubertad, a un hombre de 50 años que ya ha pasado todo ese proceso y hay algo mayor, tiene un buen próstata. Bien, bien. Entonces, claro, y de acuerdo a cada patología, de acuerdo a la edad, vamos a tener también diferentes patologías. Por ejemplo, estamos hablando de irritación del testículo. Un muchacho de 12 años con dolor testicular o 15 años con dolor testicular de inicio súbito, vamos a pensar que puede ser una torsión testicular. Pero en una persona que está con 55 años, que no orina bien, se levanta en las noches de orinar, si tiene dolor testicular, posiblemente no sea de inicio agudo, que no sea de inicio violento. Entonces tengamos que pensar en que sea una orquiepididimitis, no es algo agudo para resolver. Realmente las orquiepididimitis se van a dar porque el paciente no orina bien, enfermedades de transmisión sexual que condicionan cuadros inflamatorios infecciosos del testículo. Entonces no es lo mismo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más entra en filiación? Sexo. Bien, sexo masculino, femenino, de acuerdo a cada patología se va a dar. ¿Qué más? Profesión. Profesión, ocupación.
Vicios. ¿Perdón? Vicios igual. ¿Vicios? No. Entonces estén antecedentes de esa persona. Y aquí, ¿qué había dicho, doctor? Ocupación, ¿no? Profesión. Dentro de la ocupación, pacientes que, por decir que están expuestos a asbesto, a pinturas, a todos estos los que hacen tanques, ¿no? Tanques de agua y eso, van a tener sustancias químicas que van a condicionar a que puedan tener un cáncer de riñón menos frecuente de vías urinarias y vejiga. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué más entra en filiación? Fuente de información. Fuente de información. En la fuente de información vamos a ver si el paciente es confiable, quién nos está dando y también si es que es confiable o no es confiable, ¿no? Hay muchas personas que por decir se inventan historietas. En realidad les voy a contar de algunos pacientes que sus anamnesis que uno les realiza no son confiables, entonces nos lleva a desconfiar en que nos esté contando la verdad y que esa verdad tenga que ver sí o sí con la patología, ¿no? Dentro del motivo de consulta, ¿cuál es el principal motivo de consulta? Lo que nos dice el paciente. Dolor, ¿no? El principal motivo de consulta por lo que vaya alguien es el dolor. Por decir, si ustedes tienen un accidente de tránsito, les han chocado el auto y no se han hecho nada, ¿van a ir al hospital? Pero si se golpean la cabeza, les golpean en la región dorsolumbar, tienen hematuria, ¿van a ir al hospital? Sí. Entonces, no se pone en motivo de consulta accidente de tránsito, que muchas veces pasa. Motivo de consulta accidente de tránsito, ¿no? Porque uno puede tener accidente de tránsito e ir a tránsito o al chapero a arreglar antes de ir al hospital, porque no tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, no se pone por... Les doy un ejemplo. Cuando estábamos en internado, había un muchacho que colocó, siempre hacían pases de guardia los días lunes, y entonces tenían que contar la historia clínica, ¿no? Y entonces en pase de guardia dice: motivo de consulta, pipocazo en el ojo, ¿ya? Entonces su hermanito debía botar una pipoca al ojo al otro muchacho y por eso fui al hospital. Entonces, pipocazo en el ojo. Entonces no era el pipocazo en el ojo. A mí me dan cuenta con muchas pipocas y no me causa nada, ¿no es cierto? Pero si tengo dolor en el ojo, por el dolor en el ojo, ¿no es cierto? Entonces se coloca por lo que está yendo el paciente. Y en enfermedad actual vamos a desarrollar la enfermedad por la que está yendo el paciente, ¿no es cierto? Entonces, en enfermedad actual, a ver, vamos a hacer, ¿de qué quieren hacer un motivo de consulta en enfermedad actual? ¿De qué quieren hacer? Ya, infección urinaria. Entonces, dolor para orinar, pues el motivo de consulta, dolor para orinar. En enfermedad actual, ¿cuándo, cómo, con qué, por qué? ¿No es cierto? ¿Cuándo comenzó el dolor? Cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado por presentar, ¿por qué vino, señora? Por presentar ardor al orinar, entonces, ¿eso qué se llama en términos médicos? Disuria, caracterizado por presentar disuria, ese es su principal. Entonces, cuadro clínico 3 días de evolución, caracterizado por presentar disuria. ¿Qué más tiene, señora? Fiebre. Ya, fiebre. ¿Qué más? Ya, dolor lumbar. ¿Qué lado? ¿Izquierdo o derecho? ¿O ambos? Ya, ambos. ¿Qué más? ¿Dolor en bajo vientre? ¿Tiene venido dolor bajo vientre? Ya, sí. Primero ha sido el dolor en la espalda o el dolor bajo vientre. Ya, bajo vientre. Y después de la espalda. ¿Sí? ¿Desde cuándo la espalda? Un día. Ya, después, a ver, ¿qué más? ¿Qué otra molestia ha tenido? ¿Está orinando a cada momento? Sí. Ya. ¿Tiene sangre en la orina? No. ¿Está en la noche se está levantando a orinar? Ya. Cuando termina de orinar, ¿tiene sensación de que no ha terminado de orinar? Tenés momesitas. Ya. Y al terminar de orinar es como si algo le apretara.
Sí, generalmente sí, estranguria. Ya, estranguria se llama eso. Que al terminar de orinar, les aprieta algo, ¿no es cierto? Todas las mujeres saben eso de la cistitis, más frecuente. Entonces, armamos todo lo que hemos recabado de la información. Cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado por presentar disuria, acompañado de dolor en hipogastrio, tipo cólico, de moderado, generalmente cólico tenemos que describir el tipo de dolor, moderado a crónico, ¿no? Entonces, dolor en hipogastrio, tipo cólico, localizado que posteriormente, hace un día, se irradió la región dorsolumbar bilateral. Si es unilateral, incluso puedo pensar que puede ser un cólico renal, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. Ya, entonces en la región dorsolumbar, además se acompañó de tenesmo vesical, olaquiuria, estranguria, alzas térmicas en reiteradas ocasiones no cuantificadas. Listo, sencillo, ¿no? Esa es su enfermedad. ¿De qué más quieren hacer? Ya, cólico renal. A ver, entonces, ¿qué molestia tiene? ¿Dónde? Dorsolumbar. ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Qué más? ¿Es ahí en la espalda nomás o se va hacia otro lado? En la espalda, ¿no? Ya. ¿Sensación de querer orinar a cada momento? No. ¿El dolor no se va hacia adelante? Sí. ¿Llega hasta el testículo? Sí, ya llega hasta el testículo. ¿Ha orinado con sangre? Sí, hematuria. ¿No ha expulsado nada? No, sigue con dolor. ¿Qué tiempo me dijo que estaba con ese dolor? Una semana. Ya. ¿Ganas de vomitar? No, no ha vomitado. Ya. ¿Ha tomado algún medicamento? ¿Qué medicamento? Ya, que todo bien. Ya, ahora vamos a armar la historia clínica. Bueno, ya hemos recabado toda la información. Cuadro clínico de una semana de evolución, ¿cierto? Caracterizado por presentar dolor en región dorsolumbar derecha, tipo cólico, de moderada gran intensidad, con irradiación a flancos y testículo, acompañado de, ¿tenía tenesmo? No tenía, de hematuria tenía, ¿no? Hematuria. Nos hemos olvidado preguntar los detalles de la hematuria. ¿Tenían coágulos? No. ¿Solamente como lavado de carne? ¿No? Ya, con sangre, así como si se hubiera cortado la vena. No, ojo, hay que preguntar eso. No es lo mismo que hayan orinado como si hubieran cortado la vena y tic, 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 a gotas, o que hayan lavado carne, ¿no es cierto? ¿Han lavado carne alguna vez? Las damas de este grupo. Ya. Como son platudas, todas deben tener cebol, deben tener. Cuando se lava la carne, ¿cómo es? Así rojo, ralito, ¿no es cierto? Que ya no es lo mismo que pura sangre. Si orina, va al baño, orina pura sangre, la segunda va y orina pura sangre, ¿qué pasaría con la paciente? La tercera ya no llega, pues si está orinando pura sangre, se cae, se desmaya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está con anemia severa. Pero seguramente ese rato también va. ¿Por qué? Porque puede ser que sea así. Generalmente tenemos hematurias anemizantes, así macros. Por eso es importante preguntar cómo ha sido el sangrado. Capaz estamos pensando, es un cólico renal. Nada, ya tenía un trauma renal. O por decir, tiene un tumor renal que le está llevando a esas hematurias francas, que obviamente le ha producido dolor, pero es un tumor renal que ha tenido dolor, todo. Entonces tenemos que investigar las características de la hematuria. ¿Cómo ha sido el sangrado? ¿Ah? Sangre viva, roja. ¿Cuántas veces? Una vez. Y después de eso, no, pero una semana ya está con dolor. Ya. Entonces puede ser que en la primera, generalmente los cólicos
cólicos renales no orinan con sangre viva. Hay un sangrado oscuro y a veces botan coágulos, ¿ya? Que a veces los coágulos están acompañados de las piedras, ¿sí? Porque si alguna vez les pasa, traten de agarrar el coágulo, ahí adentro a veces está la piedra, ¿ya? Entonces hay que preguntar coágulos, qué tipo de coágulos y todo, ¿no? Por eso tienen que saber bien diferenciar las hematurias que han presentado. Si es pura sangre, que ha tenido 2 o 3 micciones con sangre, pocas veces van a durar una semana, ¿no es cierto? Entonces ya nomás, o lo van a ver y van a ver que está pálido. Ah, no, esto es algo que inmediatamente se interna y todo, tomar conductas inmediatas. Pero si por decir ha sido como lavadito de carne, ¿ya ha tenido coágulos? No, generalmente no tienen coágulos, son como lavado de carne. Sí, en una oportunidad, sí, en una oportunidad. Entonces, cuadro clínico de una semana de evolución, caracterizado por presentar dolor en región dorsolumbar derecha, tipo cólico, moderada intensidad, con irradiación a flanco y testículo, acompañada de hematuria macroscópica, sin presencia de coágulos. ¿Ya? Entonces, bien, ya tenemos nuestra enfermedad actual. Sencilla, ¿no? Sencilla. ¿De qué quieren hacer? ¿Qué más? Trauma haremos, un trauma. Entonces, motivo de consulta. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? ¿Dolor dónde? No soy neurólogo. La cabeza de abajo puede ser la cabeza. Ya, a ver. No soy neurólogo, a ver el otro. ¿Ya dolor qué? ¿Y aquí en trauma renal o trauma testicular? Ya, trauma testicular. Después, ¿pero qué estaban haciendo para que tenga un trauma testicular? Ya en moto, ¿qué estaban haciendo en la moto? No sean mal pensados. Puede ser que hayan ido empedrado, no sé, pues hay varias. ¿Cómo se cayó? ¿Qué estaba haciendo? Ya estaba pintando su casa. Había un muchacho que estaba pintando su casa, resbaló y cayó. Se cayó en, ¿qué se llama esto? ¿Caída? Ahorcajada. Ya, caída ahorcajada. Entonces ha caído así. Ya, caída ahorcajada. Y desde ella presentó intenso dolor testicular. Aumento de volumen del testículo, dolor testicular, no puede caminar porque le imposibilita la deambulación. Además hizo un cuadro clínico de hace una semana, presenta mucho dolor, ha tomado Uridón F porque la farmacéutica le ha dicho que tome Uridón F y después le han dado, ¿qué más? Le han dado penicilina, le han pinchado penicilina y no mejora. Y ahí empezó a hacer fiebre. ¿Qué más quiere? ¿Qué más se imagina? ¿Perdón? Ya, hinchazón, aumento de volumen. ¿Qué más? Ya, dolor al orinar, ¿no? Ya no puede ser porque ha caído cagada. ¿Qué más ha tenido? Cambio de color. ¿Perdón? Cambio de color. ¿Del testículo? Sí. ¿Qué color? ¿Negro? No, negro ya no. ¿Hematoma? Sí. Ya, hematoma. Una semana. ¿Perdón? Ya, negro. Está bien negro. ¿Qué más? ¿Foncinos inflamatorios? No. Ya, sí, podrido. ¿Qué más? Fiebre ya tiene, ya no dice fiebre. ¿Qué más? ¿Quién ha dicho ardor al orinar? ¿Tú no? ¿Quién? Ya, ¿qué más en el ardor al orinar? ¿Qué más ha presentado? ¿Está orinando bien? No. ¿Qué tiene? Ya, ardor al orinar, pero ¿qué más? ¿Está orinando el chorro normal o no? No, pausado. ¿Está entrecortado? ¿Dolor en bajo vientre? Sí. Ya, ¿qué piensa? Mira, porque del testículo no puede pasar al pene. ¿Qué podría ser? Ya, ¿no?
Cuadro clínico de una semana de evolución. ¿Por qué va al médico? ¿Motivo de consulta? Dolor testicular. Nada más, nada más. Y empiezas a preguntar. Cuadro clínico de una semana de evolución, caracterizado por presentar dolor testicular localizado, de gran intensidad, con aumento de volumen, cambios de coloración en el testículo. ¿Qué color? De color negro, según refiere, además de presentar, ¿está rojo? Sí, está rojo. Signos inflamatorios locales, mismo que se presentó posterior a caída a horcajada, impactando el testículo ¿sobre qué se ha caído? Sobre la escalera, impactando sobre una grada de una escalera mecánica, no mecánica, una escalera metálica ya, una escalera metálica, ¿no? Posterior a caída presentó dicha sintomatología, ¿ya? Entonces ya hemos descrito que la caída fue ¿de qué? De su misma altura. Eso también tiene que escribir. No es lo mismo que yo me caiga desde allá arriba, ¡pah!, ahí sobre, o que me caiga de mi altura, que soy chiquita, clic, ahí. No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cayendo de su misma altura, ¿ya? Nada, ahí, clic, listo. Entonces, eso. Paciente se automedicó, ¿no? Se automedicó con Uridón F, entre paréntesis tienen que especificar norfloxacina más fenoxapiridina, penicilina, medicada por farmacéutica de barrio y aplicada por la misma. ¿Ya? Para que vaya a la cárcel. No, por hacer lo que no debe. Ya, eso. Refiere que hace 2 días se incrementó la sintomatología, alzas térmicas con fluctuaciones a nivel del testículo, o sea que el testículo se ve esto medio blanco. ¿Qué hacen con ese paciente? Y hasta ya les he contado cómo es bonito como médico. ¿Qué hacen con ese paciente? ¿Qué le hacen? Examen físico, les revisan, blandito así. ¿Qué creen que ha pasado? ¿Qué piden? Y además de eso, posterior a la caída presentó dificultad para la micción con cuadro de hematuria y dificultando el inicio de micción y el chorro miccional disminuido. ¿Qué más piensan en ese paciente? Ya le han descrito todo. ¿Qué piensan? Una semana de evolución con un hematoma posiblemente les revisan y hay un hematoma y signos inflamatorios locales según dice el paciente, les revisan y sí, y hay punto fluctuante en el escroto. ¿Qué piensan? Trauma testicular que posiblemente se haya abscedado. Por eso ha hecho fiebre. ¿De dónde va a ser fiebre? Pero además de eso, como ha caído a horcajadas, no solo ha golpeado el testículo. Cuando caen a horcajadas, producen lesión de la uretra. ¿Ya? Generalmente hay una lesión de la uretra membranosa cuando hay una impactación del pubis con la porción de la uretra. Entonces hay una. O también cuando hay lesión de la uretra es cuando hay diástasis de sínfisis, ¿no? Así disecciona la uretra. ¿Ya? Entonces hay un posible trauma de uretra más, ¿no? Trauma de uretra. Entonces en este paciente su fiebre puede ser por el testículo que está abscedado, que tiene signos inflamatorios, todo, pero también puede ser que como no está orinando bien haya hecho una retención urinaria, una infección urinaria y a causa de eso también está haciendo la fiebre. Entonces le pedirán un examen de orina, ecografía, le pueden pedir una ecografía vesical con residuo postmiccional para ver cómo está vaciando, una ecografía testicular y
Aparte de eso, tendrían que pedir, ¿qué han avanzado en la anterior clase? ¿Qué le pedirían? Trauma de uretra. A ver, las doctoras que escriben aquí adelante, tanto, leen sus apuntes. ¿Qué pedirían? ¿Qué pedirían? Los doctores escriben tanto. ¿Ah? No, tomografía con contraste. Puede ser, pero no. Algo más específico para uretra. ¿Qué? ¿Uretrografía? ¿Qué? ¿Retrógrada o anterógrada? No, pues. ¿Cómo? Días de ganar 5 puntos. Uretrografía, su nombre lo dice, uretra, uretrografía retrógrada, retrógrada porque estás venciendo. ¿Hacia dónde orinas? ¿Anterógrada o retrógrada? ¿Cómo orinas? ¿Ah? ¿Seguro? ¿No orinas retrógrada? ¿Tú cómo orinas? ¿Anterógrada o retrógrada? Yo orino anterógrada. Anterógrada significa que retrógrada de retro, pues. ¿No es cierto? Retrógrada, de retro. No sé cómo ustedes orinan. Pues ir al baño. No, ¿ya? Retrógrada que está yendo en contra de lo fisiológico, ¿no es cierto? No van de retro así, ¿no es cierto? El semáforo rojo, no es cierto? Es así. Entonces, esto es antero. Retrógrada está yendo en contra de lo fisiológico, hacia arriba. Por eso es retro. La pirografía ascendente o pirografía retrógrada también llaman. ¿Por qué? Porque se mete el contraste de acá para allá. No está yendo al revés. ¿Ya? Ahora, si fuera un contraste en la vena, sí estaría pintando así. ¿Ya? Eso es antero. ¿Se entiende? Y entonces le una uretrografía retrógrada. Cistografía retrógrada, igual para evaluar la vejiga, hemos dicho, de adelante, meten contraste por abajo, contra, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí. Entonces posiblemente sea un trauma testicular. En la ecografía testicular les dirán si tal vez ha habido un estallido del testículo, ha habido sangrado y demás, ¿sí? Entonces en la ecografía testicular les indicarán eso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces esa es una enfermedad actual. Principal motivo de consulta, dolor. ¿Cómo es el dolor renal? El dolor renal generalmente se va a presentar por procesos inflamatorios, puede ser un dolor de tipo cólico que se puede manifestar por una distensión de la cápsula, que esta puede ser por procesos inflamatorios, infecciosos, lo cual va a producir una dilatación, una distensión de la cápsula y el dolor. En los cólicos renales también va a producir dolor renal. ¿Por qué? Porque está siendo obstruido. Acuérdense siempre de la manguera. Estoy pisando la manguera, se está llenando el riñón y se está dilatando. Entonces esa dilatación, esa distensión, si yo les jalo de su mano, ¿qué va a producir? Dolor, ¿no es cierto? Porque están distendiendo, están sacando de lo normal. Entonces lo mismo, el riñón al distenderse va a producir dolor. ¿Sí? Generalmente es el riñón dorsolumbar, que es localizado, no se irradia, nada así es, que se podría irradiar a nivel de flanco, pero es localizado. Las pielonefritis por eso son dolores en el riñón dorsolumbar localizado. Dolor ureteral, órgano tubular de tipo cólico. Todos los órganos tubulares tienen cólico, tipo cólico. ¿Perdón? No podría ser urente. No. Si es dolor región dorsolumbar urente, ¿cómo es urente? Arde como fuego. Urente. Cuando hay dolor región dorsolumbar tipo urente, ¿qué piensan? ¿Perdón? No. Hemos dicho cuando está el cálculo el riñón, ¿cómo duele? Cólico, porque están pisando, está distendiendo, está dilatando. En la pielonefritis no hay un dolor de tipo urente, ¿no? Urente generalmente da por presencia de, no sé si alguna vez han tenido una lumbalgia. Las lumbalgias cuando tipo urente o tipo lancinante, como si dirán una lanza. Estás caminando, ¡ah! Así. Entonces, están levantando cosas pesadas, ¡ah! ¿No? Se quedan ahí. Entonces, y de ahí queda como una pesadez tipo urente, ¿ya? O tipo lancinante, que es posterior a un esfuerzo físico. Entonces, por eso, cuando hacemos anamnesis, se les dice al paciente, señora, ¿cómo estás? ¿Qué le duele? Ay, doctorcito, hace tiempo que estoy orinando oscuro y fétido huele. Sí, señora. ¿Y cuántos vasos de agua toma? Eso ya hemos hablado en la anterior clase, ¿no? ¿Cuántos vasos de agua toma? 2 vasos.
De los grandes, de los mocochincheros, de los grandes. ¿Qué tamaño es su vaso? De esos grandes, pues. Ya, está bien, señor. ¿En qué trabaja? Vendo fruta ahí en el sol, caminando. Está deshidratada, entonces está oliendo. Y cuando mueve su carrito, le produce dolor, es donde más me duele. Llego a mi casa, me echo y me produce dolor, claro. Todo el día estaba así trabajando, vendiendo en su carrito, y en la noche ha infectado recién la espalda, se echa el colchón que es malísimo, entonces todo eso le va a producir dolor, región grueso. Entonces todo se está correlacionando con lo que te está contando en su anamnesis, ¿no? Pero si te dice, no, pucha, doctor, estoy orinando fétido, tomo 2-3 litros de agua, me arde al orinar, tengo a cada momento estoy orinando y me ha empezado a doler la espalda a ambos lados, entonces, muy probable que estés con una infección urinaria. No por lo que huele mal significa que esté con infección urinaria. Les hemos explicado eso. A orina mayormente concentrada igual va a oler más por la poca cantidad de líquido que toma, ¿sí? Dolor ureteral. En el dolor ureteral es dolor de tipo cólico. El uréter se divide en ¿cuántas porciones? Ya, 4, 3. Quirúrgicamente 3, ¿cómo se divide? ¿Cómo? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? Le voy a regalar 5 minutos del que me dice cómo se divide el uréter quirúrgicamente, que yo les he enseñado en anatomía. 5 puntos en su parcial. De la vesícula hasta la membrana, de la peor. No, pues sin buscar, pues, a ver. Google, saque el celular, el que contesta más antes se gana todo un parcial. Premio, pues, al que estudie. Estamos haciendo evaluación, ¿no es cierto? Es que piensan, a ver, yo quiero que vengan a mi clase. Es por eso, en el otro grupo de renegado hay un muchacho, ya, no voy a decir su nombre, pero hay un muchacho que cuando les explico, así hace. O sea, como si Flores hablara cualquier estupidez, pero toda la clase, ¿ya? Hablo tonterías a momentos, pero es para que se distraigan. Pero, a ver, si yo le pregunto algo, él me cuenta algo, y le estoy tomando examen y me río y hace, ¿qué piensa? Cualquier cosa está hablando, entonces todo el tiempo me hace así en la clase, ¿ya? Pero él le hace hacer seguramente su arrogancia y le he preguntado varias veces, ¿cuál es el chiste? Contame, podemos reír con todos tus compañeros, no quiero. Y ahora hoy día ya me colmó porque todo el tiempo así no sabemos de qué hace. Y habla en la clase, saca su celular. ¿Es correcto? No es correcto, pues entonces no entra, ya le he dicho sí, pero. Entonces quiero que vengan a mi clase los que quieren, porque llamar lista, ya están viejotes, pues eso está en colegio. Mauricio Flores, presente. Presente. En colegio. Aquí tienen que venir los que han venido a estudiar. ¿Nos exige la universidad? Sí, nos exige. Pero también para exigirles a ustedes, pero ya no deberíamos estar a esta altura. Tomar examen, y en eso tiene mucha razón que ha sido docente de mi maestría en educación superior, no deberían existir los exámenes. Pero existen, ¿por qué? Porque realmente somos irresponsables. Y es verdad. ¿Por qué? Porque si no hubiera examen, ¿estudiarían? No. Vendrían acá a reír con Flores y de ahí, vamos, no hay tarea, no hay examen, no hay nada, y encima vamos a tener 100. ¿No es cierto? Entonces, a ese punto vamos a llegar. Entonces, por eso se les toma examen. Pero ahora nos han exigido que les tomemos examen todas las clases. ¿Van a querer venir a todas las clases? Sí, por obligación, ¿no es cierto? Y encima van a estudiar por obligación. Puta Flores, sábado. Encima sábado tengo que estudiar, nos va a tomar examen, me va a evaluar y me va a decir que soy un burro. Urología, la peor materia. Pero todo el tiempo lo que les pregunto, eso también es evaluación. Por eso les pregunto, no es malo. Si responden mal, les corregimos y están aprendiendo. Pero si es que corrijo en el examen, ¿qué pasa? Ni se enteran en que se han equivocado. Entonces estamos corrigiendo y no tengan miedo de hablar. Equivóquense. Yo regalo puntos en su
igual en su parcial cuando hago preguntas, está buscando, les está adelantando a la doctora, se querían dar los puntos. Y entonces, incluso regalo parciales, pero realmente cuando pregunto y hay algunos que son bien estudiosos y te responden. Y le sigue preguntando y sigue respondiendo. Entonces, no, ¿qué le vas a hacer dar examen? Si ese chico sabe, tú sabes que está estudiando todo el tiempo. Entonces, más bien hay que incentivarlo a eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se divide el uréter? El uréter se divide desde su salida del riñón, en 3 porciones, superior, media e inferior. ¿Ya? La porción superior es desde su salida del riñón hasta la porción inferior del sacro. Desde la porción superior del sacro hasta la porción inferior del sacro es la segunda porción, y desde la porción inferior del sacro hasta su ingreso a la vejiga es la tercera porción. ¿Ya? Primera, segunda, tercera, o superior, media e inferior. ¿Ya? Entonces, en esas 3 porciones se divide. Cuando en la obstrucción, el cálculo, el tumor, de todo, está en tercio superior, la clínica que va a tener el dolor, el paciente es región dorsolumbar, que puede irradiarse a flanco. ¿Ya? El dolor, pero es fundamentalmente acá, porque se está dilatando. Si el punto de obstrucción es en tercio medio, el dolor es en flanco, fosa ilíaca, que se puede irradiar a región dorsolumbar. ¿Por qué cuando está en flanco nos piden valoración, en fosa ilíaca nos piden valoración por urología, el cirujano? ¿De qué quiere diferenciar? Lo más probable una apendicitis. Entonces nos dicen, no, a ver, y le dices, doctor, está normal, no es nada urológico, capaz ha botado una piedra y no, es que no me aclara el dolor. ¿El apéndice qué es? ¿El cirujano qué dice? Ante la duda, la apertura o la cortadura, dice, ¿no es cierto? Y es verdad, es mejor sacar el apéndice y salir de ese, o que te estés comiendo un apéndice porque ha tomado analgésicos. Yo, cuando era estudiante de medicina, me he hecho colocar ketorolaco, dipirona, todo, y no sabían que tenía. Al segundo día recién me han operado de emergencia porque han dicho, ya no sabemos qué tiene, entraremos a ver, y ya está con peritonitis. ¿Ya? Entonces, imagínense la gente que no sabe cómo se automedica. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando el cálculo está en tercio medio, puede asemejarse a una apendicitis, porque es el dolor acá, que si por decir el lado derecho se irradia la región dorsolumbar. Entonces, en las apendicitis también hay eso, ¿no es cierto? Que puede ser en fosa ilíaca derecha que se irradia. Si el apéndice es retrocecal, la irradiación es hacia atrás, hacia la región dorsolumbar. Y si a veces incluso el apéndice es retrocecal, si está retrocecal, hasta se va, a ver, imagínense, entre dentro de su cuerpo, se va a irradiar ¿con quién? Con él, se va a relacionar con el uréter. Y por eso a veces algunas apendicitis vienen con leucocitosis en la orina y con leve hematuria, porque el proceso inflamatorio está ahí. ¿Ya? Entonces, por eso, ante la duda, la apertura. ¿Sí? Si esta ecografía renal vesical normal y le hacen clínicamente, hay una apendicitis, hay que abrirla, hay que ver por qué, porque puede ser una apendicitis que sea retrocecal, por eso se irradia. Entonces, ahí hay que hacer diagnóstico diferencial de nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente cuando están en tercio medio también tienen irradiación en el hombre a testículo y en la mujer a genitales. ¿Ya? Y aparte de eso, tienen náuseas, vómitos, similar a la apendicitis. Ya ayer ando a examen de grado y les pregunto diagnóstico diferencial de apendicitis, no sabía, ¿ya? Entonces, si están en tercio inferior, se asemeja a una cistitis. ¿Cómo viene la cistitis? Eso, ¿qué se llama eso? Polaquiuria. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tienen en la cistitis las mujeres? Aceptamos que no hacemos completamente la gira. Bien, tenesmo vesical. Bien, doctora, ha estudiado hoy día. Bien, quiere participar. Tenesmo vesical. ¿No? Tenesmo vesical es la sensación de haber terminado, ¿no es cierto? O sea, sensación de no haber terminado de orinar, perdón. Sensación de no haber. Siguen teniendo ganas de querer seguir orinando. Ese es tenesmo vesical. ¿Qué más? Ya fiebre, y al finalizar la orina, al finalizar de terminar de orinar, es como si se les apretara ahí adentro, ¿no es cierto? Es la estranguria, ¿ya? Entonces, esa característica de clínica hay
en el cólico renal cuando la obstrucción está en el tercio inferior. La cistitis, lo mismo. Cuando hay procesos, dolor vesical, dolor de tipo cólico, dolor en hipogastrio, igual en el dolor uretral, dolor en hipogastrio. En la cistitis, en el dolor vesical de tipo cólico, hay la inflamación de las paredes de la vejiga, tenesmo vesical, polaquiuria, estranguria. Entonces se asemeja. Entonces, ¿qué hacen cuando un paciente tiene esa sintomatología? Como dicen, cólico renal, infección urinaria. ¿Qué piden? Ya antes del cultivo salen 3 días. Ya un examen general de orina. Bien, ¿qué más pedirían? Ya examen de hemograma. En la cistitis generalmente no hay leucocitosis. Generalmente. Urocultivo. Ya el urocultivo ya hemos solicitado, pero va a salir en 3 días. Mucho no nos ayuda para iniciar tratamiento. Ya hemos dicho un examen de orina. ¿Qué más solicitan? Bien, ecografía renal vesical. Perdón. Ya. Entonces, si es un cólico renal, un cálculo a nivel de tercio inferior, ¿qué esperan encontrar en una ecografía? Ya, puede ser una piedra, pero más que eso, imagino. ¿Ah? No. Eso, ¿quién? Dilatación. Dilatación, bien, doctor. Dilatación hemos visto, las hidronefrosis. Cuando hay hidronefrosis, hemos dicho que hay algún proceso obstructivo. Eso. La arenilla no existe, ya les dije, no existe, son inventos de la ecografía de Funcipro, ¿ya? Entonces no existe la arenilla. Microlitiasis puede existir, son cálculos chiquitos, pero igual, si es microlitiasis no sabes si es que ha expulsado, ¿no? O sea, y microlitos en riñón no te van a producir dolor. Si es que hay arenilla, ya igual no va a producir dolor. Lo que sí te va a producir la dilatación, que es la hidronefrosis. Entonces, si hay hidronefrosis, es un cólico renal. Y ahí dices, no es apendicitis, no es infección urinaria, lo entraré a operar. ¿Ya? Entonces, no opera. Si es infección urinaria, ¿qué esperan encontrar en un examen de orina? Perdón, en el cólico renal, en el examen de orina, ¿qué encuentran? Sangre, hematuri. Ya hematíes en el examen. A veces hay leucocitos, pero miran, bacterias no hay. Igual, algunos cólicos renales están acompañados de infecciones urinarias, ya, pero no nos complicaremos. Ya. Infección urinaria, ¿qué esperan encontrar en la ecografía? ¿Cómo está la ecografía de una infección urinaria? No, pues, no está dilatado. No, normal, renal es normal, sin riñón no. Solamente van a encontrar que está dilatado cuando hay una expulsión, a ver, si me han dicho esa respuesta no me han entendido. Si yo tengo este es mi grifo de la pileta, abro, la piso mi manguera, ¿sale agua allá? No. ¿Qué pasa? Aquí se acumula, ¿no es cierto? Entonces retorna, ahí se está acumulando. Si lo abro más el grifo, ¿qué pasa? Revienta porque no está pasando. Entonces, esta obstrucción hace que dilate eso. Puede ser cálculo, tumor, algo. Está dilatado cuando hay obstrucción. Obviamente que en una dilatación puede haber una infección urinaria, pero no es normal encontrar cuando está dilatado. ¿Me entiende? ¿Se entiende? Dilatado. Si yo levanto, se normaliza. ¿No es cierto? Eso es hidronefrosis, cuando está lleno de orina el riñón, cuando algo está produciendo obstrucción en alguna porción del urétero, puede ser la vejiga, que la vejiga esté muy dilatada, mucha cantidad de orina, entonces como no está bajando la orina, se está acumulando ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No, si no se entiende, buscamos otro ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Eso, entonces, ¿qué empiezan a esperar? Encontrar la ecografía normal y el examen de orina, ¿qué tiene? Bien, nitrito. Frente a nitritos hemos dicho, por más que no tenga leucocitos, nada, sí o sí es una infección urinaria. ¿Qué más? Leucocitos mayor a 8 hemos dicho. Ya, bien. ¿Qué más? Bien, piocitos, perfecto. ¿Qué más? Casi se me ha salido eso. Orina fértil. Esterasa leucocitaria, bacterias abundantes. Ya eso se encuentra en esas infecciones urinarias. ¿Perdón?
los leucocitos. No, cuando dice la bacteria. No, bacterias. Generalmente cuando te ponen bacterias te ponen escasas, en moderada cantidad o abundante cantidad. Ya no te ponen 3, los leucocitos es lo que te ponen 20 por campo, 3 por campo, 100 por campo, son los leucocitos. Dolor prostático. En el dolor prostático generalmente es dolor a nivel de hipogastria, pero también puede tener dolor en región perineal. Ya algunos te refieren, en algunos libros te refieren en un cuadro cuando hay una inflamación a nivel de la próstata, una prostatitis, estaríamos hablando. Hay dolor en hipogastria y algunos no te refieren ningún dolor en hipogastria y te refieren directamente dolor en región perineal. La región perineal es debajo del escroto, ¿no? Todo ese sector, desde el escroto hasta la región anal, ¿ya? Entonces, pero aparte de ese dolor que van a tener en la prostatitis, el paciente refiere. Generalmente las prostatitis dan en pacientes de 20, 30, 40 años. Ya 50 para arriba ya no pensamos tanto en una prostatitis, más pensamos en una hipertrofia prostática, ¿ya? Una obstrucción por su crecimiento de la próstata. Pero antes sí, generalmente las prostatitis son causadas por infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual como las uretritis que condicionan la prostatitis. Y también, ¿por qué creen que produce prostatitis? Sexo anal, ¿ya? El sexo anal también condiciona prostatitis. Por eso, tips, anoten. Después de un sexo anal se tiene que miccionar, el hombre, ¿no? Miccionar, y después la mujer también tiene que miccionar mejor un aseo vaginal. ¿Ya? El hombre, lo que se les recomienda, por decir, hay hombres que no pueden dejar, porque puede ser que sean del mismo, sean gays, o sean homosexuales, o por decir, hay hombres que les gustan, ¿no? Con sus parejas, con las mujeres, dicen, pucha doctor, no puedo dejar. Entonces, por favor, tú le dices, mire señor, usted puede ser que cada que lo tenga va a desencadenar sus prostatitis. Entonces, si es que quiere un poco evitar eso, lo que se tiene que hacer es miccionar después de cada acto, aseo genital, y después a veces les hacemos usar profilaxis. 1 gramo de ciprofloxacina les damos, ¿sí? Entonces son las profilaxis que pueden darse. ¿Han anotado, no? Eso se puede dar en las prostatitis. Las prostatitis, una vez que se instauran, son difíciles de sanarlas completamente, ¿sí? Se instauran y tarde o temprano vuelven las bebidas alcohólicas también condicionan eso. Yo tengo un trabajador, ¿ya? Que es un vidriero, que es mi paciente, se ha hecho mi paciente, pero toma mucho, casi todos los fines de semana. Y siempre me llama sábado, domingo a las 11, 12 de la noche. Doctor, no puedo orinar. Hijo, ¿has bebido? Es que era cumpleaños de mi amigo. Te dije, estás cumpliendo tratamiento. ¿Y cómo es? Ya estaba bien, doctor, no sé qué voy a hacer ahora para que aprenda. Le he colocado sonda. Le arrastraba 5 medicamentos, full antiinflamatorio para no colocarle sonda, pero no entiende. Entonces, las bebidas alcohólicas, más que todo la cerveza, condiciona prostatitis. Ya, y hay varios médicos que tienen, pero no escarmientan, ya no escarmientan. Entonces, toman bebidas alcohólicas, por decir, están acostumbrados a tener sexo anal. Entonces, tienen tantos factores que les pueden condicionar cuadros de prostatitis. Y aparte, si son mayores de 50 años, hacen también, la próstata ya tienen también crecida, entonces les condiciona que más fácilmente hagan prostatitis, les hagan retención, ¿ya? Entonces en los jóvenes no les operamos, ¿por qué? Porque las próstatas generalmente están de tamaño normal, y si es que les operamos, tendrías que operarles cada 5 años porque esa próstata crece, ¿no? Entonces no se opera en los jóvenes la prostatitis, se les dan antiinflamatorios, antibióticos para que eso vaya disminuyendo el tamaño, ¿no? El dolor peneano. El dolor peneano generalmente es localizado, se va a producir posteriormente a traumas que tengan, traumas peneanos durante actos sexuales que pueden condicionar, eso vamos a ver en trauma, pueden condicionar lesiones de la albuginia. Si hay lesión de la albuginia, el dolor va a ser más intenso y va a tener características. Cuando hay lesiones de la albuginia, los sangrados son masivos hasta la región perineal, pero cuando no hay lesiones de la albuginia, solamente está lesionado por
superficialmente, generalmente hasta pueden formar hematomas, pero localizados en prepucio, ¿no? ¿Cuál es la pose más que produce más trauma? Han expuesto acá, ¿no? Trauma peniano, no sé si era de este grupo, pero había eso, trauma de pene. ¿Alguien? ¿Cuál es la pose que más causa eso? Cuando la mujer va arriba, ¿ya? Cuando la mujer va arriba es la que más. ¿Por qué? Porque entra y a veces se emociona y empieza a saltar, ¿no es cierto? Y cuando salta, sale y lo toca, ¿ya? Entonces, es la posición. Ahora, la segunda posición más frecuente es cuando está, no sé cómo llaman. Cuando está de 4, ¿ya? Cuando está de 4 es la segunda posición. Va a disculpar mi inocencia. ¿Ya? Dolor testicular. El dolor testicular es lo que habíamos hablado. Es muy importante saber la edad del paciente, ¿no? En el dolor testicular, si es pacientes entre 12 años, incluso 10 años, se presentan hasta los 25 años, 21 años, 25 años, si tienen dolor de inicio súbito, inmediatamente hay que llevarlo al médico. Se puede dar en edades antes de los 12 años y después de los 25, pero es poco frecuente, ¿ya? Pero cuando hay dolor testicular de inicio súbito, generalmente en la madrugada, el dolor que inicia, o posterior, por decir, a estímulos, ¿ya? A estímulos, puede condicionar a torsiones testiculares. Entonces, ¿a qué estímulos me refiero? Hay momentos, el susto, por ejemplo, dice que le haga a él, dolor testicular, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué se produce? Por el cremaster, se contrae el cremaster y al contraerse el cremaster, se torsiona. ¿Ya? Entonces, generalmente es en las madrugadas. ¿Por qué? Porque hay cambios de temperatura en el organismo y también en el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, en la madrugada es donde hace más frío, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el testículo? Se sube y se esconde, ¿no? Entonces, al subir, se gira, ¿ya? Entonces, por eso generalmente es en las madrugadas. Cuando es dolor testicular de inicio súbito, tómenlo en cuenta, antes de las 6 horas hay que distorsionarlo, ¿sí? Quirúrgicamente generalmente. Entonces, hay que distorsionarlo hasta las 6 horas. Pasadas las 6 horas, directamente es orquiectomizar, retirarlo. Entonces, los movimientos se hacen rápidos cuando se sospecha de una torsión testicular. Ahora, si por decir está en una edad promiscua, 30, 40 años, ¿no? Está en esa edad promiscua y tiene un aumento de un dolor testicular, un aumento insidioso de a poco, entonces tal vez si está de a poco, no creo 20 años, por decir ya, 20 años, pero está un día, al otro día más, el otro día más, y hace 5 días está grande el testículo, hay dolor testicular, entonces no van a pensar en una torsión testicular, ¿no? Entonces tal vez pensarán en que haya hecho una orquiepididinitis bacteriana, ¿no? Que a causa de una uretritis se ha metido una loca de ahí de 10 pesos, entonces le ha contagiado una enfermedad de transmisión sexual y le ha condicionado uretritis. Las uretritis son infecciones, ¿dónde? ¿Saben? En la uretra, ¿no? Entonces hay uretritis gonocócicas, no gonocócicas o inespecíficas. ¿Cómo son las gonocócicas? ¿Con secreción? Claro, bien, secreción, ¿qué más? Sin miedo, pues no quiere decir que le haya dado. Feo. Ya, las gonocócicas ya no va a querer hablar. Las gonocócicas, no. Enseguida vamos a entrar a las uretritis, van a ver cómo se dejan pasar. Las uretritis gonocócicas son con secreción purulenta. Y las inespecíficas son cristalinas. Hialina, ¿saben cómo es hialina? ¿Se han resfriado alguna vez? Sí. Eso es uretritis. ¿Se han resfriado alguna vez? Cuando se resfrían, ¿se suenan qué color sale? Hialino, transparente, ¿no? Eso es secreción uretral hialina, ya así ese colorcito cristalino. Y la secreción de las uretritis inespecíficas son de secreción generalmente matutinas, esa característica de secreción, enseguida vamos a ver una imagen. Pero las gonocócicas son secreciones purulentas y aparte de eso tiene una sintomatología especial que ya vamos a ver. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces puede ser que una de esas secreciones uretrales, una uretritis, la primera causa de uretritis inespecífica es la clamidia
y la clamidia es el primer agente causal de las orquiepididimitis bacterianas. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta. Ahora, si el paciente tiene 50 años o 55 años y no orina bien, tiene dificultad, nocturia, disminución del chorro miccional, todo, muy probable que sea bien, doctor, hiperplasia prostática, no está reteniendo orina, ha hecho una infección urinaria y la infección urinaria le ha llevado a una infección del intestino. ¿Ya se entiende? Entonces hay que diferenciar esos tipos. Ahora, hace 3, 4 años debe ser que ha habido una epidemia de parotiditis. ¿Qué es la parotiditis? Una infección viral, ¿no es cierto? Cuando se afecta a las parótidas. Entonces, estas parotiditis tienen, la parótida tiene un tejido similar a la del testículo, entonces también afecta al testículo. Hemos tenido una epidemia donde los pacientes, niños, adultos, jóvenes, todos te llegaban con orquiepididimitis. Debe de haber unos 200 pacientes con orquiepididimitis que nos hacían hacer diagnóstico diferencial de torsión testicular. ¿Por qué? Porque te llevaban muchachitos de 16 años de colegio, porque había epidemia, y te llegaban con orquiepididimitis. Y tú decías, pucha, ¿para qué hago? ¿La opero o no? Señora, hágase esta ecografía urgente. Se iban y algunos no podían hacer urgente y te quedabas con la incógnita. Incluso yo tengo desde un muchacho, vino a la consulta una noche. ¿Y hace cuántos días estás con dolor testicular? 5 días. No piensas en una torsión testicular. ¿Te duele? Sí. Les reviso y el cordón estaba abultado. Entonces le digo, hazte una ecografía, hijo. Se va, la señora era cerca ahí la ecografía, vuelve y decía testículo normal. Ya ves eso, lo medico y a los 2 días vuelve. Doctor, no me para el dolor. Le palpo y el cordón engrosado. ¿Qué hago? Lo opero, no, debe ser una orquiepididimitis que no para. Le aumento los analgésicos y le hago hacer otra ecografía testicular. ¿Y qué creen? Torsión testicular. La otra sí había vascularización. Puede ser que haya sido una torsión parcial y al revisarlo o él mismo se lo ha distorsionado. ¿Qué pasa eso? Entonces se lo ha distorsionado cuando son muy leves las torsiones, se distorsiona. Y entonces el segundo día, cuando ya me dijo torsión testicular, ya dije, no, lo voy a distorsionar porque de dónde debe ser parcial. Lo distorsiono, así, un alivio. Doctor, estoy bien, ya no me duele. Ya andate a tu casa. Y le digo, si vuelve, hay que entrarte a operar. Vienes y te entro a operar. Ya. Bueno. Nada, una semana y nada. Y a las 2 semanas volvió con dolor testicular agudo en la madrugada. Lo operé y era que estaba torsionado, le salvamos el testículo, desfijamos ambos testículos, desfijamos. Entonces nos hacía diferencia y era así de parecido. Y en este mismo paciente le fijo que estaba torsionado. Le hago ver a la mamá, mire, mamá, no hay cambios de coloración, pero está torsionado, lo vamos a distorsionar, en su delante. Cuando son así casos muy delicados, siempre me meto al familiar para que evidencie, ¿no? Que esté bien. Entonces lo distorsiono, bien el paciente. A los 5 días, doctor, estoy con mucho dolor, testículo, doctor. Ya dije, ¿qué es? No, ¿será que cuando lo fijas el testículo? Y si lo has fijado torcido, ¿te has torsionado o no? Entonces está torsionado. Ya, yo te voy a hacer una ecografía, vení, pase, viene y me hizo una orquiepididimitis a los 5 días. ¿Y por qué era? Por parotiditis, ¿no? Entonces hizo una orquitis posterior por una parotiditis posterior a la cirugía. Entonces está muy vascularizado el testículo, todo, entonces analgésicos y arroz. Entonces hay que diferenciar esos casos, siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a ayudar bastante? La ecografía testicular Doppler pedimos, que es la Doppler es la que nos va a dar la vascularización. Ya hemos hablado de las hematurias, cuando es microscópica. Microscópica entre 5 a 5, ¿no? Y obviamente que nosotros no la vemos. Macroscópica mayor a 100 hematías por causa. Ya hemos hablado de las hematurias. Es importante determinar, en el caso clínico que hemos hablado,
Determinar si es macroscópica o microscópica. Señor, ¿usted ha orinado con sangre? No, doctor, nunca lo he visto. Ahí, entonces es microscópico. Señor, ¿usted ha orinado con sangre? Sí, doctor. He estado 3 días orinando sangre. ¿Y cómo apareció? O sea, lo que orina, ¿cómo es? Toda la micción que orina rojo, sí, de principio a fin, doctor. Ahí. ¿Por qué? Porque hay hematurias en las cuales podemos diferenciar. ¿De qué manera? Antes les hacían orinar en 3 frascos. Primera, segunda y última micción. Dividir en 3 micciones. Entonces, veían cuál estaba más oscura. Y de la cual estaba más oscura sospechaban patologías de ese nivel. Se dice que si en la primera parte de la micción sangra, puede ser una afección de la uretra. Si es en la segunda, puede ser riñón, vejiga. Y en la tercera, en el último frasco, si es que orina al final o al final de la micción orina, puede ser cuello de la vejiga y la próstata que está sangrando. ¿Ya? Entonces, más o menos tenemos idea. Por eso les preguntamos, señora, ¿y usted al fin? Generalmente se han dado cuenta que en la cistitis orinan más al final. ¿No es cierto? Es porque se contrae al final. Entonces, al final unas gotitas de sangre orinan. Entonces, es porque el cuello de la vejiga debe estar inflamado y está contrayendo. ¿No es cierto? Entonces, es por eso. ¿Sí? Es momento de la aparición. Asociación con dolor o no. Como habíamos dicho que las hematorias glomerulares no tienen dolor. ¿No? Las glomerulares, las intersticiales no tienen dolor. Pero sí cuando es una enfermedad urológica. ¿A qué me refiero? Cólicos, cálculos, tumores, infecciones pueden condicionar a dolor porque hay un proceso inflamatorio. Coágulos. ¿Cuánto? Doctor, orino y orino, puro coágulo. Coágulos. Si hay mucho coágulo, ¿qué puede estar pasando? Es lo que decía el doctor. ¿Has orinado con sangre? Sí. Puede ser que no estés orinando como si te hayan cortado la vena y estés goteando. Pero si empiezas a orinar coágulos, el sangrado posiblemente esté activo. Ya si es bastante abundante coágulo en todas las micciones. Ahora tenemos que determinar también el tipo de coágulo. Si son vermiformes o amorfos. Si son, ¿saben qué es vermiforme, no? Si no preguntan, yo soy muy sí. ¿Qué es vermiforme? Como el gusano. Ya, vermiforme como el gusano. Quiere decir que hay riñón o uretra. Si es amorfo, o sea, sin morfología, vejiga. Ya, vejiga, próstata, todo ese sector, amorfos. ¿Sí? Generalmente, alguna vez se van a cruzar cuando estén en su internado, no sé, ustedes le colocan sonda, le insuflan, ay, coloqué mi primera sonda, se van y el paciente retorna un charco de sangre alrededor. Le han colocado en la uretra, le sacan la sonda y chisquetea sangre por la uretra, le han traumatizado la uretra. Entonces, en esas cosas es mejor que llamen al especialista, le coloquen una sonda bien colocada y eso mismo hace hemostasis y deja de sangrar. En el trauma de uretra ahí produce el sangrado, pero eso no se llama hematuria. ¿Qué se llama? ¿Quién se llama? ¿No? ¿Qué se llama eso? Se llama uretrorragia, porque él mencionó la lesión. Cuando hay un trauma de uretra, hablamos de uretrorragia, que está sangrando la uretra, ¿sí? No es hematuria. En las glomerulares habíamos hablado de las glomerulonefritis, en las nefropatías que van a causar Alport, Fabry, los lupus eritematosos sistémicos que nos van a llevar a lesiones del glomérulo y todo. En las no glomerulares habíamos hablado de litiasis, cistitis, prostatitis, tuberculosis, tumores de vías urinarias, en la poliquistosis renal, en las estrecheces de meato. ¿Y por qué una estrechez, una estenosis de meato uretral orina sangre? Porque esa vejiga está contrayendo más de lo debido y puede presentar hematuria, ¿no? En pacientes mayores de 50 años, sospechar de un cáncer hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Esto es lo mismo. Acá tenemos un cuadro, ¿no?, donde los tumores de pelvis, uretra, vejiga, litiasis de vías urinarias, renales, infecciones como la cistitis, prostatitis, tuberculosis. En las tuberculosis generalmente van a presentar
hematurias microscópicas, ¿no? Sin ninguna otra causa de origen desconocido, hematurias microscópicas de origen desconocido, hay que pensar en tuberculosis. Fármacos que nos pueden hacer orinar con sangre, puede ser que la heparina de bajo presión molecular o la warfarina condicionen a que presenten sangrado, o por decir que asemeje a una hematuria, que hemos hablado otra vez, las que asemejan a una hematuria hemos dicho que son el uridón F por la fenazopiridina, la rifampicina, que pueden dar esa coloración rojiza, ¿no? Fisiológica, ¿no? Fisiológica, pero que no es patológica. ¿Alguna vez han hecho ejercicios intensos? ¿Nadie? ¿Quién? ¿Cómo ha orinado? Por la mioglobinuria orinan rojos, ¿sí? Hay hematuria. Es por eso que cuando han ido alguna vez a estos, no me acuerdo, los que les ponen electrodos, ¿han ido alguna vez o no? ¿Nadie nunca? Ya. Yo fui ya. Fuimos con mi amigo para bajar de peso, que nos hacían hacer tipo cardio. Hacías una sesión de 20 minutos y era como si hubieras hecho cardio durante 3 o 4 horas, creo que es. Entonces sales ahí, así, te ponen electrodo, así un chaleco húmedo para que pase la corriente, y de ahí te ponen electrodos. Entonces te dicen, salte, y tú sales, te electrocutan, salte, te electrocutan, ¿ya? Y entonces te hacen hacer ejercicios y sales, ¿verdad? Y sales así temblando, no puedes ni manejar nada. Y te equivale a 4 horas de ejercicio, de cardio. Entonces son ejercicios intensos, ¿sí? Son ejercicios intensos. Entonces cuando hay mucho desgaste muscular, ya hay mioglobinuria. Entonces estas mioglobinurias es bueno cuando se hace estos tipos de ejercicios que se hidrate bien, porque pueden causar insuficiencia renal, ¿ya? Entonces se hace bastante ejercicio, igual tomen bastante agua, porque la mioglobinuria les puede condicionar a insuficiencia renal. Todos tomamos bastante agua. No sé qué tan efectivo era, sí, pero era un desastre, no podías caminar. Eran dos o 3 sesiones por semana, pero desastroso. Obviamente dicen que los que tienen mayor musculatura les pateaba la corriente más fuerte, ¿no? Entonces nos hacían hacer alguna vez, si es que van, les ponen incluso para que se distraigan, porque no todo es ejercicio, igual les hacen hacer abdominales, que se llama flexiones, todo, les hacen jugar así, pero son 20 minutos, es una maravilla en ese sentido, pero terminas agotado y te dicen, va a jugar con esta pera, ¿no? La pera para hacer ejercicios, para puñetear, ¿no es cierto? Te ponen unos guantes de box, imagínense, que te pase corriente más los guantes de box, puñetea aquí, quieres dar fuerte, y puñetea aquí, así no se mueve, sigue ahí parado. Entonces es un desastre. Pero creo que les ayuda para que fortalezcan músculos, ¿no? Debe ser, sí, pero ¿a qué costo? Un mes nomás hizo, y era un estudiante de acá, de la UCEBOL, que era mi estudiante, y él me llevó allá. Creo que hicimos un mes y medio, y había promoción. Si te inscribías el mes y medio, te daban un mes y medio gratis. No, fuimos solamente nuestro mes y medio, ya no completamos. Cuando este es el cuadro donde nos muestra, ¿no?, de la hematuria. En la glomerular o túbulo intersticial, generalmente hemos dicho que son hematurias microscópicas, ¿no? No son macroscópicas, mientras las de vías urinarias, los cálculos, tumores, infecciones, sí van a presentar una hematuria macroscópica. Coágulos, claro, como son microscópicas, ni forman coágulos, pero estas sí, ¿no? Entonces pueden ser uniformes o vermiformes, dependiendo. Cilindros hemáticos, habíamos dicho que en las patologías glomerulares sí se van a presentar cilindros hemáticos. Proteinurias sí se van a presentar en las glomerulares, en las intersticiales. Hematíes dismórficos se van a dar en las hematurias glomerulares y las tubulointersticiales. Síndrome irritativo vesical o presencia de dolor, sintomatología, se van a presentar en las patologías de vías urinarias, ¿no? Acá no tienen, son asintomáticas, incluso muchas veces son hallazgos casuales. Y si se les hace algún estudio de urografía, ecografía, imagenológico, puede ser glomerular, normal, porque no tiene imagenológicamente no se ve, pero en las vías urinarias sí va a estar anormal, se puede ver en la ecografía, tumores, piedras, demás, ¿no?
Síntomas del tracto urinario inferior irritativos. Su nombre lo dice, es irritable, irrita al paciente. Por los irritativos, ¿no es cierto?, el paciente va a ir al médico. El paciente, años lo van a tener a su abuelo, todos tienen abuelos acá. Ya, bueno, los que tengan, la mayoría de los que tengan, y los que han tenido se van a acordar que el abuelo puede ser que todo el tiempo haya orinado mal, que se tarde 1 hora en el baño, hace 5 años por decir, y nunca va al médico. Sufre hasta que se presenta esto. Estos síntomas irritativos son los que le van a llevar al paciente, no solo al abuelo, al paciente lo van a llevar a la consulta. ¿Qué es la polaquiuria? Son micciones, aumento de la cantidad de micciones en pocas cantidades de volumen, ¿no? O sea, va al baño y orina una poca cantidad, va al baño y orina poca cantidad, o sea, son varias veces en pocas cantidades. Obviamente, si yo les estoy dando clase y les digo, chicos, un momento, voy a ir al baño, vuelvo 10 minutos, denme un momento, ¿será que van a pasar clases? No, les voy a decir, estoy con una infección urinaria, con una prostatitis, ¿ya? Entonces, es imposible estar así. Nocturia. La nocturia es más de 2 micciones por noche, o sea, que se despierte a orinar más de 2, o sea, a partir de 3. O sea, en el último congreso que nos han dado, ya nos dicen que ya no se debería tomar más de 2, sino se debería hacer más de 1. Hasta 1 incluso, nunca se debería levantar a orinar, pero ya hasta 1 se considera normal. A partir de 2 ya consideramos que es normal. Obviamente, si yo estoy durmiendo en la noche, en mitad de sueño, me voy a orinar encima, tardo para orinar, me vuelvo a levantar a los 20 minutos, tardo para orinar, y entonces, imagínense que se levante 5 veces nomás en la noche, es bastante, 2 veces ya es mucho, 3 peor, ¿no es cierto? Entonces, todo eso le va a llevar a cansancio, irritabilidad al paciente. Disuria, ardor al orinar. El ardor al orinar, por ejemplo, es lo que les decía hace rato, ya vamos a llegar ahí. En las uretritis gonocócicas, en la gonorrea, a la consulta al paciente no le lleva la secreción uretral purulenta. ¿Ya? Yo en la mañana pues miro, pus, me vuelvo loco, ¿no? Hasta me hospitalizaría. Pero al paciente, mira, pus, una limpiadita con su papel higiénico llega. ¿Y hace qué tiempo ya está con la secreción uretral? 1 mes. ¿Y por qué no ha venido antes? Porque no me ardía, pero ahora ya me arde. ¿Ya? Entonces, desde que le empieza a arder, ya estamos sospechando de que es una uretritis gonocócica, porque la disuria es el principal síntoma en las uretritis gonocócicas. A veces el paciente te viene, ¿qué molestia tiene, señor? Ardor al orinar. Desde ayer estoy como con unos cuchillos por el pene. Entonces, ¿secreción por el pene? No, todo normal. No hay secreción así como, pues no. Los revisas y hay una secreción uretral. ¿Ya? Entonces, lo que le va a llevar al paciente es la disuria que se va a presentar. ¿Cómo orinan los abuelitos? Entran al baño. ¿Cómo es su chorro del abuelito? Débil. Entran al baño, no se escucha nada, ¿no es cierto? Después de media hora, pasan 15 minutos y gotea. Ya, entonces es chorro disminuido, ¿no es cierto? Dificultad para el inicio de micción, hace fuerza para orinar, esfuerzo para orinar. Intermitencia, por eso es. Y además hay goteo post-miccional, o sea, termina de orinar y hay unas gotitas todavía, por eso se queda ahí el paciente. Muchas veces el paciente viene, señor, ¿y usted se levanta en la noche para orinar? No, el chorro normal, como en sus 20 años, igual. Pase a la camilla, por favor, lo voy a revisar. Pasa y todo su pantalón manchado. Entonces, ¿por qué? Porque ha ido a orinar antes y ha vuelto con su goteo post-miccional, no ha manchado el pantalón. Señora, ¿hace qué tiempo ya está ahí? No, siempre he estado bien, doctor. Señora, ¿está con familia? Sí, pase. Señora, pase, por favor. Pasa
Su esposo, ¿cómo orina? ¿Cuántas veces se levanta? No me deja orinar. Hace 2 años ya que todas las noches se levanta como unas 5 veces. ¿Te has dicho eso? No, mentira. Pues ya sabes que es verdad lo que dice la mujer, ¿no es cierto? Pues ya estaba orinado él. Entonces, muchas veces hay goteo postmiccional, ¿sí? ¿Qué es la incontinencia? La incontinencia como tal, como concepto, es la pérdida involuntaria de orina, que va a llevar a problemas sociales a un paciente. ¿A qué me refiero con estos problemas sociales? Si yo voy a la discoteca esta noche, bailo, me orino y estoy con mis amigos, nada vergüenza, ¿no es cierto? ¿Será que voy a ir con ellos de nuevo? No. Voy a ir a una cena con mi novia, nos sentamos, mesera, por favor, la carta. Y mi novia me dice, hay olor a orina, ¿sientes? Sí, así. Sí, no, el mesero debe ser. No, pues o sea, eres tú. ¿Será que vas a invitar a otra mujer a comer? Igual las mujeres hacen deporte y todo y se orinan. ¿Será que ya si continúan haciendo deporte? No. Ya, entonces todo esto le va a llevar a problemas sociales. ¿A qué se refiere eso? Se aíslan, se alejan de sus círculos sociales. ¿Por qué? Porque les da vergüenza orinarse, oler a orina. Entonces por eso lleva a problemas sociales. Dentro de la incontinencia urinaria tenemos 5 tipos de incontinencia urinaria. La primera, incontinencia continua, es la pérdida involuntaria de orina continua. O sea, todo el tiempo está perdiendo orina, pero hay que saberla diferenciar. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿cómo está, señora? Mal, doctor. ¿Por qué? Porque me orina todo el tiempo. Ya tú entiendes que la paciente está aburrida porque se para orinando, ha perdido su círculo social, no sale de su casa y todo, y se orina. Entonces le dices, ya señora, pero a ver, déjeme mirar, ahorita ¿se ha orinado ahí debajo del asiento? No, pues doctor, ¿cómo me voy a orinar? Pero me ha dicho que se orina todo el tiempo. No, es que, y ahí te empieza a contar, no, es que orina cuando salto, cuando río. No es orinarse todo el tiempo, y hay que diferenciar. Orinarse todo el tiempo es que yo esté caminando, me orine, esté sentado, me orine, esté echado y me orine. ¿Ya? Entonces, cuando hay una incontinencia continua, quiere decir que puede ser que haya un daño en el esfínter, o sea que no hay continencia, es una incontinencia continua, está saliendo orina continuamente, que puede ser por daño radicular, puede ser porque hay en la terminación del uréter, que normalmente termina en la vejiga, ahí va a terminando la porción de la uretra, ¿no? Que está saliendo orina continuamente y por eso se orina, ¿ya? O que haya habido una lesión radicular, tanto a nivel del esfínter y de la vejiga, que esa vejiga se esté contrayendo y esté permitiendo la salida. Que hay que diferenciar de las fístulas. La fístula es la comunicación entre la vejiga y la vagina, la fístula vesicocutánea o vesicovaginal. Hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque la fístula vesicovaginal va a perder orina hacia la vejiga continuamente y va a dar la sensación de que se está orinando la paciente todo el tiempo, que también puede pasar. En la incontinencia con urgencia miccional, o también llamada incontinencia de urgencias, es la pérdida involuntaria de orina con deseo inminente de orinar. O sea, está en el micro, señor, pare. Se baja corriendo y tiene que ir al baño, y antes que llegue al baño, se orina. Y además, generalmente estas incontinencias de urgencias están acompañadas de nocturio, igual en la noche orinan todo el tiempo. O por decir, están así caminando y escuchan un grifo y le da ganas de orinar y tiene que orinar ¿ya? Entonces, esas incontinencias de urgencia es por daño de la vejiga, puede ser también radicular, que esa vejiga se está contrayendo demasiado. O también puede ser una inflamación crónica de la vejiga. En las mujeres se llama la cistitis intersticial, que es una pérdida de la pared vesical de los proteoglucanos.
Entonces, esa vejiga se contrae todo el tiempo y hace que, como se contrae rápido, ya nomás tiene que orinar, va al baño y orina en pocas cantidades. ¿Ya? Esos pacientes, generalmente en la cistitis intersticial, mucho está relacionado con el carácter de la persona, con las mujeres que están, ¿ya? Que son más ansiosas, muchos se relacionan con este tipo, que son muy depresivas. Encima llega a tu consultorio con cabello rojo, emocionalmente inestable. ¿Ya? ¿Saben? Eso no hay tenido error, ¿no? No se ofende y van a hacer discriminación. Es verdad. Para que una mujer llegue al cabello rojo, es que es una mujer emocionalmente inestable. ¿Por qué? Porque se ha teñido, lo primero que se va a teñir seguramente es rayitos. No se ve bien ella, ¿no? No, ha sido fea. Se tiñe café, chocolate, negro, caoba, nada no le gusta. Y llega al rojo, ¿no? Cabello rojo, emocionalmente inestable. No se casen con esa mujer. Ya, emocional, no se ve, no tiene seguridad de sí misma, emocionalmente inestable. ¿Y a qué va esto? Porque estas mujeres, ¿qué toman generalmente? Me duele mi rodilla, me duele mi cabeza, me duele mi pestaña, me duele la uña. Antiinflamatorios, no esteroides, todo les duele, ¿no es cierto? Entonces, generalmente terminan haciendo insuficiencia renal, ¿ya? Pero estas pacientes de las que cuento igual están locas, tronadas y encima no pueden orinar, ¿ya? O cuando orinan, tienen esa urgencia y ay, de orinar. Entonces se relacionan, ¿sí? Y son tan difíciles de tratarlas, tan difíciles, tienes que tener una psicología para esas pacientes y mucho aguante, porque encima que tú les vas a hacer un buen tratamiento, te siguen toda la vida van a seguir con eso, ¿ya? Y juegas, ya después hay un momento que empiezas a jugar con la psicología de las pacientes. ¿Por qué? Porque ya les has hecho bien, evidentemente les produce mucho malestar. A ver, que les dé ganas de orinar por acá que estén en clase y les dé ganas de orinar ya, y que se tengan que ir al baño, realmente produce mucho malestar. Entonces, o que estén en una reunión exponiendo y que tengan que salirse, entonces realmente les genera un malestar. Y no, aparte de eso, no tienen esa solamente su urgencia miccional, tienen una estranguria que no tienen idea y un tenesmo vesical brutal, que eso se relaciona con las paredes de la vejiga. Entonces esa vejiga se contrae. Entonces realmente tiene dolor, y no es solamente las mujeres, ahora los hombres también salen medio tronaditos, ¿no? La época de los de cristal, ¿no? Entonces hacen síndrome del dolor pélvico crónico, ¿ya? Entonces ya es otra sintomatología que tiene similar sintomatología, tienen polaquiuria, tenesmo vesical. Y yo inventé un tratamiento, la doctora ha visto, ¿no? La doctora, tengo trabajos en los cuales teníamos mucho paciente. Y los medicamentos, cada tableta cuesta 25 bolivianos y tienen que tomarse 2. Y aparte que ya toman otras tabletas. Entonces imagínense, 50 bolivianos por día tienen que tomar. Y para todos, yo creo que para todos patea la economía con esto y tienen que tomar 2, 3 meses. Entonces mi jefe, cuando yo era residente, me dijo, tienes que inventar un tratamiento. Y yo, ¿qué voy a inventar? Yo no soy un pinche residente. Y me decía, tú todos los días, ya has averiguado, ya averiguaste, ya me tenía hasta aquí, también cansado. Entonces dije, tengo que inventar algo. No dormía y en la noche me levantaba así. ¡Tac! Ahora les voy a poner esto en la vejiga, decía esto. Y así hemos empezado a buscar medicamentos de uno en uno, y hemos juntado un coctelito. El coctelito son mezcla de varios medicamentos, ¿no? Entonces les ponemos. De 5 pacientes, 4 me han respondido. Entonces hemos continuado, y ahora ya no solamente hago a las mujeres, ahora también hago a hombres. ¿Ya? Entonces hay hombres con la aminopatología que me llevan a colocar eso porque su dolor pélvico crónico no para con nada. ¿Saben lo que es eso? Con nada. Les das medicación 2 por día, les ayudas pensando que es solamente una prostatitis y no para. Y entonces se relaciona con la vejiga. ¿Ya? Incontinencia por rebosamiento.
La incontinencia por remozamiento es la pérdida involuntaria de orina que se presenta cuando la capacidad vesical ya ha pasado de lo normal. ¿A qué me refiero? En la vejiga tenemos 300 a 400 ml normalmente, ¿no es cierto? Hasta esa capacidad. Pero si tú la llenas más, 500, 600, 700, por algún lado tiene que salir. Acá entramos 50 estudiantes. Pero si después voy a meter 100, 200, 300 más por esa puerta y la cierro las ventanas y esta puerta, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a juntar, van a empezar a romper vidrios, puertas, van a morir, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá. En la vejiga lo mismo, 800, 900 de orina. Algún lado tiene que ir, ¿no ves? Porque la vejiga sigue tomando agua y la orina, ¿dónde va a salir? Entonces, el riñón sigue produciendo y ya no puede botar la orina. Entonces, uno que no sale, se acumula en la vejiga, ¿qué va a producir en los riñones? Hidronefrosis. Y entonces, otro lugar débil, ¿dónde es? La uretra. Entonces va goteando, porque esa vejiga no hay dónde más entra. Y el paciente, van a escuchar, ¿no? Los abuelitos, a su abuela, ¿no? Que es la que se queja, ya no duermo con tu abuelo porque ya se orina, ya está como un niño, dicen, ¿no es cierto? Entonces no se orina porque es como un niño, no. Algo está pasando, puede ser que esté reteniendo orina a causa de la próstata, encima que se levanta cada rato y los pocos ratos que se duerme se orina. Entonces, eso es porque ya ha vencido su capacidad y está goteando, ya está perdiendo, entonces se paran orinando porque esa vejiga ya no hay donde más llene agua. Entonces, está pidiendo por rebosamiento, está rebosando la capacidad de la vejiga con orina. Incontinencia de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina a la realización de pequeños, medianos y grandes esfuerzos. ¿Qué se refiere? A pequeños esfuerzos, que yo me paro y ¡plup!, me orino. Estoy caminando, doy un paso, ¡plup!, se orina. Entonces, a la realización de pequeños esfuerzos ya está perdiendo. Medianos, estoy tosiendo, o estoy riendo, ¡ah!, a carcajadas, ¡plup!, se orina. ¿Ya? Entonces, hay un aumento de presión abdominal, lo que está condicionando a que haya pérdida de orina. Y a los grandes esfuerzos, ya que me hagan presión, igual ahorita por más que esté con mi vejiga llena, yo me hago presión y todo y no pierdo orina, porque estoy haciendo una continencia. Pero en la pérdida involuntaria de orina a los esfuerzos hay esas pérdidas, ¿no es cierto? Generalmente se presenta en las mujeres